Cristo le ama. Dios instituyó desde siempre que no se puede consumir carne con sangre, ni beber sangre, porque la sangre es la vida. Como tan claro escrito está en la Biblia Católica Latinoamericana en Génesis 9:4. Lo único que no deben comer es la carne con su alma, es decir, con su sangre. Y quedó como un estatuto, como un precepto, como un mandato, como una regla, como una ley, como escrito está en Levítico 3:17. Toda la grasa pertenece a Yahvé. Este es un decreto perpetuo de generación en generación. Donde quiera que vivan, no comerán grasa ni sangre. Veamos muy bien cómo lo dice en Deuteronomio 12:23. Cuidarás tan solo de no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no debes de comer la vida con la carne. Más claro no puede decirse, como escrito está en la Biblia Católica Latinoamericana. Por lo tanto, no es entendible que la Iglesia Católica haya instaurado a partir del siglo VII, durante el 16 Concilio de Toledo, año 693 después de Cristo, que debería de hacerse un pan especial al que se llamó hostia. Y para el siglo XVI, en el Concilio de Trento, frente a la Reforma Protestante, este concilio reafirmó dogmáticamente la doctrina de la transubstanciación. Declaró que en el momento de la consagración, el pan y el vino se convierten total y sustancialmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, convirtiendo la hostia en un sacrificio de expiación. Página 1. Séptima gran mentira sobre doctrinas de la Iglesia Católica. Para poder entender mejor esta séptima mentira, es necesario analizar lo que Dios estipuló desde siempre. Y después que cesó el diluvio y Noé y su familia y todos los animales que estaban en el arca salieron a tierra firme y seca, Dios habló a Noé y le dijo, como escrito está en Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: crezcan, multiplíquense y pueblen la tierra. Teman y tiemblen ante ustedes todos los animales de la tierra y todas las aves del cielo. Pongo a su disposición cuanto se mueve sobre la tierra y todos los peces del mar. Todo lo que tiene movimiento y vida le será de alimento. Se lo entrego, lo mismo que lo hice con las legumbres y las hierbas. Lo único que no deben comer es la carne con su alma, es decir, con su sangre. Y luego en el Éxodo, Dios por medio de Moisés le da al pueblo de Israel todos los lineamientos, o sea, la ley, como es conocido el Antiguo Testamento. De manera especial, los primeros 5 libros, o sea, el Pentateuco o la Torá judía, como también se le conoce. Y dentro de estos estatutos, leyes, normas, reglas, preceptos, mandatos y lineamientos, tenemos lo que escrito está en Levítico 3:17. Toda la grasa pertenece a Yahvé. Este es un decreto perpetuo de generación en generación. Donde quieran que vivan, no comerán grasa ni sangre. Como el versículo anterior no está muy entendible, se anota también de la Biblia cristiana. Levítico 3:17. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Y lo reafirma en Levítico 19:26. No coman nada encima de la sangre. No practiquen la hechicería ni la astrología. Como el versículo anterior no está entendible, se anota también de la Biblia cristiana, Levítico 19:26. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Y como el pueblo está en constante movimiento, mueren y nacen, por eso Dios por medio de Moisés les aclara, Deuteronomio 11:1. Amarás pues a Yahvé, tu Dios, y cumplirás
todos los días cuanto te tiene ordenado, sus ordenanzas, sus mandamientos y sus preceptos. Ustedes, a quienes me dirijo, me entienden. Tal vez sea más difícil para sus hijos, que no habrán conocido ni visto las lecciones que dio Yahvé con su mano firme y sus grandes golpes. Y cómo tienen que entrar en la tierra prometida, donde hay mucha idolatría, les reafirma en Deuteronomio 12:1. Estos son los preceptos y los mandamientos que procurarás poner en práctica todos los días de tu vida en la tierra que te da Yahvé, Dios de tus padres. Y entre estos preceptos tenemos Deuteronomio 12:15. No obstante, podrás sacrificar y comer carne en todas sus ciudades, siempre que lo desees y que no te falte por el favor de Yahvé. Pero esta será carne de la que todos podrán comer, estén puros o impuros, como si se tratara de gacela o de ciervo. Cuiden tan solo de no comer la sangre, sino que la derramarán en la tierra como se derrama el agua. Y se lo reafirma, como escrito está en Deuteronomio 12:23. Cuidarás tan solo de no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no debes comer la vida con la carne. Y se lo vuelve a repetir en Deuteronomio 15:23. Solamente te cuidarás de no comer la sangre que derramarás en el suelo como el agua. Y les da un consejo, como escrito está en Deuteronomio 17:8. Si se te presenta un caso demasiado difícil, ya sea un asunto de sangre, un litigio o una querella por heridas o una disensión entre las autoridades de la ciudad, subirás al lugar elegido por Yahvé tu Dios. Irás a los sacerdotes levitas y al juez que entonces esté en funciones. Los consultarás y ellos te indicarán el fallo de la causa. Te ajustarás al fallo que te hayan indicado en este lugar elegido por Yahvé y procurarás actuar conforme a lo que te hayan enseñado. Y algunos profetas mencionan algo sobre la sangre respecto a la posesión de la tierra, como escrito está en Ezequiel 33:23. Entonces se me comunicó esta palabra de Yahvé: Hijo de hombre, los que se quedaron entre las ruinas en tierra de Israel dicen esto: Abraham era él solo y recibió el país en propiedad. Nosotros somos todavía muchos y el país nos pertenece. Les dirás esta palabra de Yahvé: Ustedes comen carne sin desangrar, vuelven sus miradas a sus sucios ídolos, derraman sangre y quieren así poseer ese país. Y la sangre era considerada como la vida, por eso no podían comer carne con sangre. Para comer carne la tenían que desangrar, pero los idólatras sí comían carne sin desangrar, porque eran de la iglesia que no es la verdadera. Así como en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento se guardaba este estatuto o mandamiento que Dios les había dado sobre no comer sangre. Y como querían imponerles a los nuevos creyentes costumbres hebreas como la circuncisión, como escrito está en Hechos 15:1, llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras: Ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Es por esto que tienen que hacer reunión para ponerse de acuerdo. Y es ahí que Santiago dice, como escrito está en Hechos 15:19. Por esto pienso que no debemos complicar la vida a los paganos que se convierten a Dios. Digámosles en nuestras cartas tan solo que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos, de las relaciones sexuales prohibidas, de la carne de animales sin sangrar y de comer sangre. Y para que se reafirme, se vuelve a mencionar en Hechos 15:27. Les enviamos pues a Judas y a Silas, que les expondrán de viva voz todo el asunto. Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no imponerles ninguna otra carga fuera de las indispensables, que no coman carne sacrificada a los ídolos.
ni sangre, ni carne de animales sin desangrar, y que se abstengan de relaciones sexuales prohibidas. Observen estas normas dejándose guiar por el Espíritu Santo. Adiós. Y como es algo muy importante, se vuelve a repetir en Hechos 21:19. Pablo los saludó y fue contando detalladamente todas las cosas que Dios había realizado entre los paganos por su ministerio. Todos, por supuesto, dieron gloria a Dios por lo que escuchaban, pero luego le dijeron: bien sabes, hermano, cuántas decenas de millares de judíos han abrazado la fe en Judea, y todos ellos son celosos partidarios de la ley. Por otra parte, han oído decir que enseñas a todos los judíos del mundo pagano que se aparten de Moisés, que no circunciden a sus hijos ni vivan según las tradiciones judías. De todos modos se van a enterar de que ha llegado, y entonces, ¿qué hacer? Para los apóstoles, en especial para Pablo, fue muy difícil el difundir las buenas nuevas de salvación entre una población con judíos y no judíos, por lo que hicieron lo que escrito está en Hechos 21:23. Reuniremos la asamblea y harás lo que te vamos a decir. Hay entre nosotros 4 hombres que han hecho un voto, y tú los vas a apadrinar. Te purificarás con ellos y pagarás los gastos cuando se hagan cortar el pelo. Así verán todos que es falso lo que han oído decir de ti, y que por el contrario tú también cumples la ley. En cuanto a los creyentes de origen no judío, ya les hemos enviado instrucciones pidiéndoles que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos, de la sangre y de la carne de animales sin sangrar, y de las relaciones sexuales prohibidas. Es necesario hacer la gran aclaración que lo que escrito está en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no se contradice. Pero para el caso de los nuevos creyentes que no eran judíos, no era necesario que se les impusiera lo de la circuncisión, como es el caso para todos nosotros que no somos judíos, pero que somos del pueblo de Dios. Pero sí hay leyes o estatutos o mandamientos o lineamientos que son para todos, sean judíos o no judíos, es decir, a los paganos o gentiles, como somos considerados todos nosotros. Y esto es lo relacionado a la sangre, como escrito está en Hechos 21:25. En cuanto a los creyentes de origen no judío, ya les hemos enviado instrucciones pidiéndoles que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos, de la sangre y de la carne de animales sin sangrar, y de las relaciones sexuales prohibidas. Y aquí es bien específico que la Biblia prohíbe el consumo de sangre tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ya que ésta representa la vida. Pero todo esto es un preámbulo para que nuestro Señor Dios Jesucristo diera la gran profecía, que se tenía que cumplir en la iglesia que no es la verdadera, la que escrita está en Juan 6:53. Jesús les dijo: en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Esto en lenguaje coloquial diríamos que era un 4 o una trampa que estaba poniendo para ver quién caía, pero realmente era para que se cumpliera esta gran profecía en la iglesia que no es la verdadera, que iba a tomar este versículo literalmente para que se cumpliera la gran profecía. Porque nuestro Señor Dios Jesucristo, sus apóstoles, sus discípulos y todos los demás seguidores ya sabían que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento está el decreto, el estatuto, el mandamiento, el lineamiento que claramente dice que no se debe comer carne con sangre y mucho menos tomar sangre. Y para redondear más la gran profecía, continúa diciendo en Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día.
Y continúa diciendo nuestro Señor Dios Jesucristo en Juan 6:55, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Pero ya claramente estaba dado el decreto, el estatuto, el lineamiento, el mandato, tanto a los hijos legítimos de Dios que son los judíos, como a los hijos adoptados por Dios que somos todos nosotros, que no somos judíos. Y este es de no comer carne con sangre, ni mucho menos beber sangre. Porque esto era una alegoría, algo similar a las parábolas utilizadas por nuestro Señor Dios Jesucristo para dar a conocer los mensajes que Él daba y que fueran entendidos por todos más rápidamente. Ahora veamos qué es una parábola. La parábola es una figura literaria o retórica y un subgénero didáctico. Consiste en una narración breve y ficticia de un hecho cotidiano o posible, cuya finalidad es transmitir una enseñanza moral, espiritual o filosófica mediante la comparación. Funciona como una metáfora extendida. En lugar de decir directamente una lección, utiliza una historia simbólica para que el lector u oyente deduzca la verdad por semejanza. Su uso es muy común en textos religiosos como la Biblia y en la tradición oral. Según el diccionario de la lengua española, significado de parábola, narración de un suceso fingido de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Sinónimos o afines de parábola: fábula, alegoría, metáfora, ejemplo, moraleja, enseñanza, apólogo. Ahora veamos qué es una alegoría. Una alegoría es una figura retórica y artística que consiste en representar una idea, valor o concepto abstracto a través de imágenes, objetos o personajes. En griego significa hablar de manera que se insinúe otra cosa. Diferencia clave: alegoría versus metáfora. A diferencia de una metáfora rápida, que es una comparación directa, la alegoría se sostiene a lo largo de toda una obra o relato. Funciona como una historia con dos niveles de significado: el literal, lo que estás viendo o leyendo, y el oculto o simbólico, el mensaje profundo que debes descifrar. Según el diccionario de la lengua española, significado de alegoría: ficción en virtud de la cual un relato o una imagen representa o significan otra cosa diferente. Plasmación en el discurso de un sentido recto y otro figurado, ambos completos, por medio de varias metáforas consecutivas, a fin de dar a entender una cosa, expresando otra diferente. Veamos ahora algunos ejemplos comunes de una alegoría. Número 1. Justicia. Se representa como una mujer con los ojos vendados, imparcialidad; una balanza, equilibrio y prueba; y una espada, fuerza o castigo. Esto no quiere decir que la justicia realmente es una mujer. Eso es solo una representación, ya que la justicia no se puede ver. Número 2. La muerte. Frecuentemente representada en pinturas como un esqueleto con una guadaña, el acto de cegar o cortar vidas. Pero también aquí no significa que la muerte realmente sea un esqueleto. Esto es una manera de representarla, no que así sea, ya que la muerte realmente no tiene una figura. Es algo abstracto, o sea que no se puede ver, igual que la justicia, que no se puede ver. Número 3. Ahora veamos una alegoría literaria. En la literatura, un ejemplo clásico es la Divina Comedia de Dante Alighieri, donde su viaje por el infierno y el purgatorio es una alegoría del camino del alma hacia la iluminación y Dios,
que no es el mejor ejemplo, porque habla del purgatorio, un lugar que realmente no existe, como tan claro se explica en Tercera Mentira de la Iglesia Católica, publicado al 28 de febrero de 2026. Solo existe el infierno y el reino de Dios, no hay ningún lugar intermedio. Pero el ejemplo más espectacular de una alegoría es lo que dice nuestro Señor Dios Jesucristo en Juan 6:53. Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Nuestro Señor Dios Jesucristo no está diciendo que lo debemos comer a Él y beber su sangre. Este es el sentido figurado que representa una alegoría, porque si lo comiéramos a Él y bebiéramos su sangre seríamos caníbales, que es lo que la iglesia, que no es la verdadera, da a entender cuando dice que la hostia se convierte en el cuerpo de Jesucristo. Y hay hasta testimonios que dicen que la hostia se convierte en sangre. Y nuestro Señor Dios Jesucristo nos da la solución a esta alegoría. Y nos dice claramente en la continuación de este mismo pasaje anterior, que se está refiriendo a que el pan es una representación de su cuerpo y el vino una representación de su sangre, como claramente lo dice en Juan 6:58. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de nuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Así habló Jesús en Cafarnaúm, enseñando en la sinagoga. Pero, ¿a qué pan se está refiriendo nuestro Señor Dios Jesucristo cuando habla de los antepasados que comieron pan caído del cielo, pero luego siempre murieron, como escrito está en Éxodo 16:2? Toda la comunidad de los israelitas empezó a murmurar contra Moisés y a Aarón en el desierto. Les decían, ojalá Yahvé nos hubiera hecho morir en Egipto. Allí nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan en abundancia. Ustedes, en cambio, nos han traído a este desierto, en que todo ese gentío morirá de hambre. Pero Yahvé dijo a Moisés, ahora les hago llover pan del cielo. Salga el pueblo y recoja lo que necesita para cada día, y yo voy a probar si se ajusta o no a mi enseñanza. El maná caído del cielo es una expresión basada en este relato bíblico anterior sobre el alimento milagroso que Dios envió a los israelitas, y es comparable a cuando Jesucristo dice que Él es el pan en el versículo Juan 6:58. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Y se está refiriendo a Él, o sea, a nuestro Señor Dios Jesucristo, ya que Él viene del cielo, como escrito está en Juan 3:31. El que viene de arriba está por encima de todos. El que viene de la tierra pertenece a la tierra, y sus palabras son terrenales. El que viene del cielo, por más que dé testimonio de lo que allí ha visto y oído, nadie acepta su testimonio. Pero aceptar su testimonio es como reconocer que Dios es veraz. Y con esto se reafirma que Jesucristo viene del cielo, como tan claro se lo dice a Nicodemo en Juan 3:12. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Y lo que nuestro Señor Dios Jesucristo nos está queriendo decir es que debemos de comer su carne y beber su sangre, que están simbolizados en el pan y el vino que utilizó en la última cena, como tan claro se ha visto anteriormente. Pero realmente lo que nos está diciendo es que debemos comer y beber su palabra para llegar a conocerlo realmente a Él
al Dios Padre y al Dios Espíritu Santo. Y de esto hay un ejemplo singular y representativo de lo que le fue revelado al apóstol Juan, cuando se le permitió ver los acontecimientos de los últimos tiempos, como escrito está en Apocalipsis 18. La voz que me había hablado desde el cielo se dirigió de nuevo a mí y me dijo: acércate al ángel que está de pie sobre el mar y la tierra, y toma el librito que tiene abierto en la mano. Me acerqué al ángel y le dije que me diera el librito. Me respondió: toma, cómetelo. En tu boca será dulce como la miel, pero te producirá acidez en el estómago. Tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. En la boca era dulce como la miel, pero cuando terminé de comerlo, se me volvió amargo en el estómago. Entonces me dijeron: tienes que profetizar de nuevo, amenazando a muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Aquí es bien importante entender lo que le dijeron los ángeles al apóstol Juan, y que tan claro está en el versículo 11. Entonces me dijeron: tienes que profetizar de nuevo, amenazando a muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Y bien claro se lo dicen: tienes que profetizar de nuevo, amenazando. Esto lo que quiere decir es que en los últimos tiempos ya no se predicará el evangelio de una manera suave, con delicadeza, como para que las personas no se vayan a molestar. Se tendrá que predicar o dar a conocer las buenas nuevas de salvación, la verdad de su evangelio, el evangelio del reino, el evangelio verdadero, el evangelio eterno, de una manera clara, directa y contundente. Así como cuando nuestro Señor Dios Jesucristo venga en su segunda venida, ya no será como un cordero, será como el león de la tribu de Judá, implacable contra todos los que no han querido creer en él. Vendrá a juzgar a vivos y a muertos, como escrito está en Apocalipsis 1:7. Miren, viene entre las nubes, lo verán todos, incluso los que lo hirieron, y llorarán por su muerte todas las naciones de la tierra. Sí, así será. Y como lo que nuestro Señor Dios Jesucristo dijo, que ya vimos que es una alegoría, porque si fuera cierto que necesitamos comer su carne y beber su sangre, prácticamente les estaba diciendo de una manera directa que tenían que convertirse en caníbales. Pero esto era para que se cumpliera la gran profecía en la Iglesia Católica, que iban a interpretar como que verdaderamente se tiene que comer su carne y beber su sangre. Pero también nuestro Señor Dios Jesucristo sabía claramente que no se puede comer carne con sangre, y mucho menos humana. Y es por esto que en Juan 6:60, al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron: este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo: ¿les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Aquí nuestro Señor Dios Jesucristo vuelve a enfatizar de dónde viene Él, como tan claro lo dice en el versículo 62. ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? Esto es, en el cielo. Aquí les recuerda prácticamente lo que escrito está en Juan 3:5. Jesús les contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Y debido a todo esto, muchos dejaron de seguirle, porque ellos sabían lo que está escrito en la Biblia, y también malinterpretaron lo dicho anteriormente, porque no se debe comer carne con sangre y beber sangre, y mucho menos de personas. Y es por eso que lo dejaron de seguir, como escrito está en Juan 6:66. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Y nuestro Señor Dios Jesucristo le pregunta a sus apóstoles que si también ellos quieren irse, como escrito está en Juan 6:67. Jesús preguntó a los 12:
¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pero nuestro Señor Dios Jesucristo aclara todo esto de que debemos comer su carne y beber su sangre, cuando en la última cena lo explica muy claramente. Y este pasaje está en Mateo 26, versículo 26 al 29, y también en Marcos 14, versículo 22 al 25, que usted puede ver en su Biblia, sea católica o no católica. Pero para este análisis se anota de lo que escribió Lucas porque está mejor explicado, como escrito está en Lucas 22:14. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo, yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque se lo digo, ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús recibió una copa, dio gracias y les dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del jugo de la uva hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. La frase, hagan esto en memoria mía o haced esto en memoria de mí, proviene de las palabras que Jesús pronunció durante la última cena. ¿Y por qué se dice que es la última cena? Porque Jesucristo lo dice claramente como escrito está en Lucas 22:16. Porque se lo digo, ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Y aquí les dice claramente en Lucas 22:19, después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Más claro no puede ser nuestro Señor Dios Jesucristo, de que el pan representa o simboliza a su cuerpo. Vea usted que este pan es el pan que cotidianamente comían. No era un pan especial, como la Iglesia Católica lo estableció en el siglo VII, 16 Concilio de Toledo, año 693 después de Cristo. Se estableció que el pan para consagrar debía prepararse específicamente para la misa, siendo de forma pequeña y redonda, llegándose a llamar hostia. Pero la Iglesia Católica, que no es la verdadera Iglesia, antes del año 693 después de Cristo, también comían el pan tradicional que había en esos tiempos, que es lo mismo que nuestro Señor Dios Jesucristo hizo en la última cena. Pero a partir del año 693 después de Cristo, se les ocurrió en el 16 Concilio de Toledo ya hacer su pan especial al que llamaron hostia, iniciándose así el cumplimiento de la gran profecía. Y ellos dicen que la Eucaristía y el uso del pan, la hostia, fueron instituidos por Jesucristo en la última cena, lo que es mentira, porque nuestro Señor Dios Jesucristo lo que tomó fue un pan y no una hostia. Y luego también aclara lo de su sangre en Lucas 22:20. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Y también aclara muy bien que el vino simboliza a su sangre y que al momento de la cena deben comer el pan y beber en una copa el vino. Pero la Iglesia Católica solo da a comer el pan a sus feligreses, que es la hostia, y el vino solo lo toman los sacerdotes. Y no fue esto lo que instituyó nuestro Señor Dios Jesucristo. Y esto lo hace como un comparativo entre pan y su cuerpo y el vino y su sangre, para que esto se haga en su memoria, como lo dice al final del versículo Lucas 22:19. Hagan esto en memoria mía.
Y con todos los cambios y modificaciones que la Iglesia Católica ha hecho, ya no están haciendo lo que Jesucristo realmente instituyó. Aquí es bien importante recalcar esto, porque fue dicho por nuestro Señor Dios Jesucristo: hagan esto en memoria mía. Y esto es lo que dice y hace el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios 11:23. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Mandato de recordar y hacer presente. En el contexto bíblico, hacer memoria no es solo traer un recuerdo a la mente, sino actualizar y hacer presente el sacrificio de Jesús en la cruz. Es recordar activamente su vida, muerte y resurrección, pero no que se esté sacrificando constantemente a nuestro Señor Dios Jesucristo, como lo cree y lo hace la Iglesia Católica. Esto es solo un recuerdo de su sacrificio. Porque si lo que hace la Iglesia Católica, Apostólica y Romana fuera lo correcto, esto se contrapone a lo que escrito está en Hebreos 10:5. Por eso, al entrar Cristo en el mundo dice: tú no quisiste sacrificio ni ofrendas, sino que me formaste un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije: aquí estoy yo, oh Dios, como en un capítulo del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad. Comienza por decir: no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado. Y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Entonces sigue: aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. Esta voluntad de Dios de que habla es que seamos santificados por la ofrenda única del cuerpo de Cristo Jesús. Pero no se puede estar sacrificando a Jesucristo constantemente en cada misa, porque su sacrificio fue único, como claramente lo dice el versículo 10. Esta voluntad de Dios de que habla es que seamos santificados por la ofrenda única del cuerpo de Cristo Jesús. Pero en ningún momento se dice en la Biblia que realmente se va a estar sacrificando a nuestro Señor Dios Jesucristo constantemente, como lo hace la Iglesia Católica. Esto es solo un recuerdo de lo que Él hizo por nosotros. Pero la Iglesia que no es la verdadera, o sea, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, nos dice que la hostia, el pan consagrado según ellos, aparece mencionada en varios concilios a lo largo de la historia de la Iglesia, destacando principalmente 5 por su importancia doctrinal y litúrgica. Número 1. Siglo VII, 16 Concilio de Toledo, año 693 después de Cristo. Se estableció que el pan para consagrar debía prepararse específicamente para la misa, siendo de forma pequeña y redonda, llegándose a llamar hostia. Antes de este concilio, lo que era la iglesia verdadera, que era integrada por los apóstoles, los discípulos y luego todos sus seguidores hasta llegar a nuestros días con todos nosotros, los verdaderos cristianos, se hace lo que nuestro Señor Dios Jesucristo instituyó, la cena del Señor. Se hace con pan y con vino, jugo de uva, como Él lo dijo, como escrito está en Hechos 2:46. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. Y esto que dice el pasaje bíblico anterior fue lo que los apóstoles, todos los discípulos, todos los demás seguidores y todos nosotros hacemos.
Número 2. Cuarto Concilio de Letrán, año 1215 después de Cristo. Aquí se adoptó de manera oficial el término transubstanciación para definir que el pan y el vino cambian realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Además se estableció la práctica de elevar la hostia después de la consagración para que los fieles la adoraran. Qué tremendo esto, porque contradice lo que Jesucristo le dijo a Satanás cuando lo derrotó en el desierto, que solo a Dios se debe adorar y a nadie ni a nada más, y solo a Él servir, como escrito está en Mateo 4:10. Jesús le dijo, aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Según la Biblia Católica Latinoamericana, en todo lo que escrito está en ella, solo al Dios único y verdadero se debe adorar y servir y a nadie más, como claramente lo dice el versículo anterior al final, Mateo 4:10. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Y esto es lo que nos dice Deuteronomio 6:13. Temerás a Yahvé tu Dios, a Él servirás e invocarás su nombre si debes hacer algún juramento. El primer Corpus Christi se celebró en el año 1246 después de Cristo, en la diócesis de Lieja, Bélgica. Fue propuesto por Santa Juliana de Lieja, una monja que tuvo visiones para crear una fiesta dedicada a adorar el cuerpo de Cristo. Y esta visión fue que vio una luna llena con una mancha negra, que significaba que faltaba una fiesta en el calendario, según la deducción que ella sacó y que es una mentira. Aquí otra vez aparecen visiones, pero el apóstol Pablo lo dijo claramente, que si una visión o un ángel o ellos mismos quisieran imponer un evangelio diferente, no lo reciban, como tan claro lo dice en Gálatas 1:8. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarnos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él, anatema. Esta celebración se hizo oficial para toda la Iglesia Católica en el año 1264 después de Cristo. El Papa Urbano IV la estableció el 8 de septiembre mediante el documento oficial conocido como Transituros de Hoc Mundo. Sin embargo, la adoración pública y la fiesta del Corpus Christi no se establecieron en un concilio, sino por un decreto papal del Papa Urbano IV en el año de 1264 después de Cristo. Los concilios intervinieron después para regular esta devoción y en el concilio de Vienne, año 1311 después de Cristo, que el Papa Clemente V dictó las primeras normas para la procesión del Santísimo Sacramento. Y a partir de aquí inventaron y establecieron lo que se conoce como custodia u ostentorio, la pieza artística, a menudo de oro o plata, utilizada para exponer la hostia en el altar durante la adoración pública, lo que es un invento de los hombres y un ídolo más al que adoran. Porque el Dios, creador de todo cuanto existe, no puede estar encerrado en un templo, como claramente lo dice Esteban cuando se estaba defendiendo y antes de que lo mataran. Lo dijo en Hechos 7:48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el apoyo de mis pies. ¿Qué casa me podrían edificar? Dice el Señor. ¿Cuál sería el lugar de mi descanso? Y clara y contundentemente lo dice el apóstol Pablo, cuando les hablaba a los atenienses en el Areópago, hablándoles de la inscripción que tenían al Dios no conocido, que es el Dios que realmente existe y que casi nadie conoce, y no los ídolos que ahí tenían, como escrito está en Hechos 17:24.
El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él no vive en santuarios fabricados por humanos, pues es Señor del cielo y de la tierra. Y a esta custodia u ostensorio con la hostia es a lo que llaman el Santísimo o Santísimo Sacramento. Y como dicen que la hostia es el cuerpo de Cristo, ahí encerrado está Dios. Pero escrito está que Dios no puede estar ni en un templo, mucho menos en un lugar tan reducido como lo es la custodia u ostentorio. Número 3. Concilio de Constanza. Años 1414 a 1418 después de Cristo. Determinó que los fieles debían comulgar únicamente bajo la especie del pan, la hostia, restringiendo el cáliz, el vino, para los laicos. Es increíble la ignorancia que ya en el Concilio de Constanza se hace a un lado, lo que nuestro Señor Dios Jesucristo instituyó del pan y el vino para la cena del Señor. Y ya solo los sacerdotes tienen derecho al vino y los feligreses solo a la hostia. Y esto no fue lo que instituyó Jesucristo. Esto es discriminación. Porque nuestro Señor Dios Jesucristo dijo que todos tenían que comer el pan, que simboliza su cuerpo, y tomar el vino, que simboliza su sangre. Pero según este concilio, ya solo los sacerdotes pueden tomar el vino, lo que se hace hasta en la actualidad. Número 4. Concilio de Trento, años 1545 a 1563 después de Cristo. La transubstanciación fue aprobada formalmente en el Cuarto Concilio de Letrán, año 1215 después de Cristo. Más tarde, en el Concilio de Trento, año 1551 después de Cristo, se confirmó esta doctrina como una dogma oficial de la Iglesia Católica, dándole su nombre oficial, y frente a la Reforma Protestante, este concilio reafirmó dogmáticamente la doctrina de la transubstanciación, declaró que en el momento de la consagración el pan y el vino se convierten total y sustancialmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, convirtiendo la hostia en un sacrificio de expiación. Definió, estableció y dogmatizó formalmente la teología católica sobre la presencia real de Cristo en la hostia y el rito completo de la misa. Definió y reafirmó de manera dogmática la doctrina de la presencia real y verdadera de Cristo en la hostia, rechazando que ésta fuera solo un símbolo. Transubstanciación significa el cambio de toda la sustancia del pan en el cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en su sangre. El sacramento de la Eucaristía para la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, este es el momento en que se instituye la Eucaristía, la misa. Es un mandato para que los sacerdotes consagren el pan y el vino, los cuales se convierten espiritualmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y todo esto se dio para que se cumpliera la gran profecía de nuestro Señor Dios Jesucristo, que escrita está en Juan 6:53. Jesús les dijo: en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Y la iglesia que no es la verdadera, o sea, la iglesia católica, apostólica y romana, cayó redondita en esta alegoría. Esto que aquí sucede es otra mala interpretación de lo que escrito está en la Biblia, similar a lo que sucedió con el versículo que dicen que sobre el apóstol Pedro es que se edifica o se instituye la iglesia, que toman un versículo fuera de su contexto general de la Biblia, escrito en Mateo 16:18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Lo que tan claro quedó explicado en Primera Mentira de Iglesia Católica, sexta parte, publicado al 16 de diciembre de 2025. Y también en este Concilio de Trento, durante su sesión 13 en el año
1551 después de Cristo, la Iglesia reafirmó el dogma de la presencia real de Cristo en la hostia, decretó que el Santísimo debía ser venerado públicamente y sacado en procesión solemne cada año. Número 5. Concilio Vaticano II. Comenzó el 11 de octubre de 1962, convocado por el Papa Juan XXIII, y terminó el 8 de diciembre de 1965, clausurado por el Papa Pablo VI. Su objetivo principal fue la renovación y actualización de la Iglesia Católica. Profundizó el sentido de la Eucaristía, proclamándola como la fuente y cima de toda la vida cristiana, y reguló las formas de distribución de la comunión en la Iglesia moderna. Y es tanta la ignorancia o la potestad que Satanás ha tomado, y no lo digo yo, lo dijo el apóstol Pablo, como escrito está en primera carta a los Corintios 10:14. Por lo tanto, hermanos muy queridos, huyan del culto a los ídolos. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que voy a decir. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno, y todos participamos del mismo pan. Fíjense en los israelitas. Para ellos comer de las víctimas es entrar en comunión con su altar. Con esto no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo sea realmente consagrada o que el ídolo sea algo, pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios, y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Pero si alguien les dice, esa es carne sacrificada a los ídolos, no coman. Piensen en el que les advirtió y respeten su conciencia. Porque así como los verdaderos cristianos, que eran los apóstoles, los discípulos, todos los seguidores de la verdadera iglesia y todos nosotros, recordamos a nuestro Señor Dios Jesucristo en la cena del Señor, así también los que no eran de la iglesia verdadera tenían cena, pero en la adoración de sus dioses, que no son dioses, o sea, a sus ídolos, que realmente son demonios. Y es por esto por lo que el apóstol Pablo escribió lo visto anteriormente. La hostia con sangre hace referencia a los milagros eucarísticos, eventos reconocidos por la Iglesia Católica, donde una hostia consagrada sangra o se transforma en tejido de corazón humano. La historia está documentada en múltiples casos famosos alrededor del mundo, siendo los más destacados los siguientes. Número 1. Lanciano, Italia, siglo VIII. Considerado el primer milagro documentado, un monje dudaba de la presencia de Cristo en la Eucaristía, cuando al consagrarla, la hostia se transformó en carne y el vino en sangre. Análisis científicos modernos confirmaron que la carne es tejido del miocardio, corazón, y la sangre es tipo AB. Número 2. Bolsena, Italia, 1263. Un sacerdote que dudaba de la transubstanciación vio como la hostia que sostenía comenzaba a sangrar, goteando sobre el corporal, tela del altar. Este evento impulsó al Papa Urbano IV a instituir la fiesta del Corpus Christi. Número 3. Buenos Aires, Argentina, 1996 a 1999. Ocurrió en la parroquia Santa María y fue estudiado por orden del entonces cardenal Jorge Bergoglio, Papa Francisco. Una hostia encontrada en el sagrario se transformó en una sustancia rojiza y carnosa. Los análisis revelaron que era músculo del corazón humano y contenía glóbulos blancos vivos. Para este análisis o aclaración de esta gran mentira, no vamos a entrar en detalles, pero se dice que se puede explorar
detalladamente las ubicaciones y los estudios científicos de estos eventos en el Directorio de Milagros Eucarísticos impulsado por el Vaticano. Pero todo esto, de acuerdo con lo que escrito está en su Biblia Católica Latinoamericana, son puras mentiras, porque nuestro Señor Dios Jesucristo no puede estar cautivo en una hostia, como tan claramente se ha visto en todo este análisis, y también porque no se puede comer carne con sangre, ni mucho menos beber sangre, por un verdadero cristiano. En resumen, lo de la Cena del Señor instituida por nuestro Señor Dios Jesucristo es un llamado a sus seguidores para que repitan el acto de partir el pan que simboliza su cuerpo y compartir la copa donde el vino simboliza su sangre, con el propósito fundamental de mantener vivo su mensaje, su sacrificio y su presencia en medio de ellos y de todos aquellos que lo hacemos como Él realmente lo instituyó. Y nunca podemos estar comiendo el cuerpo de Jesucristo y bebiendo su sangre, porque esto es algo que Dios instituyó, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que no se puede hacer, porque un verdadero miembro de la iglesia verdadera no puede comer carne con sangre, ni mucho menos beber sangre. Y esta es la mentira más grande y más relevante en su culto, que la iglesia que no es la verdadera, o sea, la iglesia católica, apostólica y romana, hace o dicen que hacen, o lo que ellos insensatamente hacen, aunque ellos saben que es una mentira. Lo hacen para mantener cautiva a la gente ignorante que no lee en su Biblia, en desobediencia total a lo que escrito y demandado está en su propia Biblia católica latinoamericana, pero Dios a su debido tiempo se los demandará. Que Dios les bendice grandemente.